Dado el tiempo que se está viviendo, denominado dentro de ciertos círculos cristianos como el tiempo de Adviento, esperando la Navidad o la Natividad, vamos a hacer un pequeño, breve comentario acerca de el posible origen histórico, ¿no?, de la Navidad. No vamos a entrar en una cuestión de interpretación, eh, digamos, de tipo pastoral, ¿no? Que eso cada persona en su congregación, con su líder espiritual, con su sacerdote, con su pastor, con su presbítero, puede recibirlo y aplicarlo. Vamos a, como es la tónica de nuestro programa, vamos a tener en cuenta algunos conceptos que podemos apreciar desde el punto de vista histórico. Eh, en primer lugar, planteamos lo siguiente: tenemos los primeros siglos del cristianismo, con todo lo que siempre hemos venido explicando. eh, no había mucho interés en establecer una fecha determinada del nacimiento de Jesús, considerado Mesías, por aquellos que eran cristianos. Si bien en la terminología católica, las dos primeras celebraciones más importantes fueron la Pascua, por un lado, y la Natividad o la Navidad, por otro. Eran dos, digamos, acepciones interesantes, porque una implicaba el ingreso al mundo de la redención o a través del Redentor, y la otra tenía que ver con la concreción de esa salvación a partir de el triduo pascual: pasión, muerte y resurrección. Bueno, esto concretaba, digamos, el anhelo o la esperanza cristiana. Eh, entonces los cristianos de los primeros 3 siglos no tenían en cuenta la fecha del 25 de diciembre. Sin embargo, el contexto en el cual ellos estaban inmersos, que era el romano, ¿no?, el imperio romano, el 25 de diciembre era el día para una fiesta especial que estaba consagrada básicamente al sol. Era, digamos, una fiesta de culto al sol. Eh, Hay un dato interesante, que es que antes de que la fecha sea el 25 de diciembre, el 6 de enero era la fecha en la cual los cristianos occidentales y orientales recordaban el nacimiento de Cristo. Eh, Porque en realidad se colocó una fecha aproximada que no coincidiera tampoco con el 25 de diciembre, pero no había una fecha posible de ser aceptada porque no había registro. Eh, Hay cosas que son interesantes porque nos pueden dar ciertas pautas. En primer lugar, no se aclara, y acá hay una razón interesante, ¿no? Pero no se aclara en los evangelios, que son los que se ocupan de Jesús, de la persona de Jesús. No hay un señalamiento de un día, pero sí nos dice que había gente, por ejemplo, durmiendo en los campos, ¿no?, los pastores, y eso puede darnos una idea del tiempo. O sea, era imposible que fuese entonces diciembre a febrero, marzo, porque el frío que hace en Israel, aún en la actualidad, por supuesto, en esa época, más las lluvias, es impresionante. La zona de Jerusalén puede haber temperatura menor a cero, con nieve o con lluvia, sin ningún problema, con lo cual no habría pastores con sus animales durmiendo en el campo. Eh, Bien, esto ya nos indica algo, porque si de marzo a abril hasta octubre-noviembre encontramos un periodo más aciago, digamos, para poder estar a la intemperie. Empezaron en la antigüedad algunos a hablar acerca de posibles fechas. Y esto no decimos que esté bien ni que esté mal, era lo que la gente intentaba plantear justamente para darle cierre a una idea. Por ejemplo, algunos plantearon que el nacimiento de Cristo pudo haber sido el 28 de marzo, ¿no? Eh, Porque decían que fue el día en el cual se había creado el sol, ¿no? Estos son cómputos que algunos tomaron en cuenta. Estamos hablando del siglo III, ¿no? En el siglo III algunos plantearon que pudo haber sido en marzo.
Otras fuentes nos dicen que de alguna manera el nacimiento de Cristo pudo haberse dado en primavera, ¿no? Pseudo Clemente, o sea, es un libro apócrifo, por así decirlo, cristiano, un libro de estudio que, bueno, se consideró en los primeros siglos. eh, Planteaba que pudo haber sido en abril, en mayo, pero el siglo cuarto es el siglo que nos trae también el 25 de diciembre. Eh, si analizamos la fecha del 6 de enero, decimos que no fue una fecha, sino un pensamiento teológico el que dio sentido a la manifestación de Cristo en la tierra. En realidad no había intención de los cristianos de saber en qué momento había sido, sino que los cristianos básicamente celebraban la Pascua y todos los días, los 50 días que venían después de la Pascua, porque habían sido los días en los cuales Jesús había continuado apareciendo a sus discípulos. Eso es lo que importaba. O sea, tener en cuenta que Cristo fue el Salvador. Punto. ¿No? Bien. Eh, Ahora, hay algo que es muy interesante, porque acá viene el aporte del cristianismo. El cristianismo es muy amplio, ¿no? Y también abreva mucha cultura humana ahí, y es bueno porque en realidad somos seres humanos, ¿no? Entonces el cristianismo aplicó parte de la forma de ser, por así decirlo, de ciertos espacios territoriales, geográficos, y es el cristianismo oriental el que se interesa, ¿no? Por estas cosas. Eh, los cristianos de Oriente reflexionaron sobre este misterio de cómo Jesús bajó como persona humana al mundo. Eh, y había teorías. Una es la que afirmaba eh, que fue únicamente en el momento del bautismo el tiempo en el cual el Cristo divino se manifestó en la tierra en la persona de Jesús. Otra teoría enseñaba que Dios se manifestó realmente en la persona histórica de Jesús. Y por ende, la palabra, o sea, el logos, entra en el mundo en el momento que Jesús nace. Y esa es la posición que después quedó en el cristianismo, teniendo en cuenta los concilios posteriores. Eh, el origen básico de la Navidad estaba dada a partir del siglo II con las ideas de Clemente de Alejandría, que relata que en Egipto, por ejemplo, el 6 de enero o el día 10 había ocurrido el bautismo de Jesús, ¿no? Con lo cual ahí vamos afirmando algunas ideas más cercanas. ¿Y por qué celebraban la fiesta del bautismo en los primeros días de enero y concretamente el día 6? Los evangelios no mencionan la fecha del bautismo de Jesús, y el 6 de enero es interesante notar que los paganos celebraban una fiesta en honor de Dionisios, que tenía que ver con la prolongación del día. Tengamos en cuenta que en el hemisferio norte estamos en invierno y lo que más anhelaban era la vuelta de la luz. Ese día se celebraba en Alejandría también el nacimiento de Eón, nacido de la Virgen Coré, y que este día también estaba consagrado a Osiris. Alejandría en Egipto, estamos hablando, por eso hablamos de Osiris. En la noche del 6 de enero, las aguas del Nilo tenían un poder milagroso para todo tipo de cuestiones humanas, ¿no? Bueno, interesante acá, ¿no? La pregunta es, ¿y esto cómo tiene, digamos, relación con la Navidad? Bueno, la fiesta del bautismo del 6 de enero de Egipto adquirió importancia en la iglesia oriental. Entonces, el bautismo de Cristo se celebró al principio solamente bajo el aspecto de manifestación o epifanía. En esta fiesta digamos, la noción más importante era la de la manifestación. Pero la iglesia, de acuerdo con los relatos, hablaba del nacimiento, no solo del bautismo, ¿no? Tuvo que haber nacido para ser bautizado. Entonces, a consecuencia de esto, en el siglo IV tuvo que ponerse una fecha,
Porque si ya se había puesto una fecha para el bautismo, había que encontrar una para el nacimiento. Entonces, estamos hablando del siglo IV, ya cuando el cristianismo tomó una connotación imperial. En la celebración externa la festividad se dividía en dos partes. Hablando del bautismo, ¿no? La noche del 5 al 6 de enero, fecha del nacimiento de Cristo. Y el día 6 su bautismo. Por lo tanto, antes de celebrar la fiesta del 25 de diciembre, la iglesia conmemoraba el 5 al 6 de enero, esa transición, como el día del nacimiento. Ahora, gracias a los documentos, en este caso un papiro encontrado en Egipto del siglo IV, hay una fórmula litúrgica, digamos, que estaba destinada para el culto, o sea, para que el coro cantase y relatase. E indica, manifiesta que la Navidad se celebraba todavía de la noche del 5 al 6 de enero, estamos hablando del siglo IV. Así pues, a principios del siglo IV, se celebraba la fiesta del nacimiento de Cristo en esa etapa y se añadía la manifestación, que tiene que ver con los magos, con el bautismo y los milagros de Caná de Galilea. Esa es la fiesta de la Epifanía en forma completa. Y en el siglo IV encontramos a San Efrén, por ejemplo, que habla que era la fecha más sublime. O sea, fíjense cómo cambia todo el pensamiento cristiano después, ¿no? Porque en un momento los cristianos decían, bueno, es como, entre comillas, ¿no? Un combo de cosas. Hablamos desde el nacimiento, la manifestación, llegamos hasta las bodas de Caná. Está todo inmerso ahí, porque era todo en su conjunto la manifestación de la salvación de Jesús, o en Jesús. Bien, Palestina, por otro lado, se celebró en Palestina mucho tiempo el esplendor de esta fiesta de Epifanía, y digamos la tendencia era justamente la resurrección más que el concepto del nacimiento. No había una distinción, era el que vino a salvar, el que vino a darnos la redención. Ahora, cuando hablamos nosotros de la fecha del 25 de diciembre, tenemos que tener en cuenta en qué momento se realizó, ¿no? Se produjo este cambio. En qué momento y qué causa fue la que generó, digamos, el cambio. Bueno, hablamos acá del siglo IV, aproximadamente el año 336, un año antes de que muera Constantino el Grande y que se bautizara, ¿no? Como obispo, perdón, como el emperador que reunió a los obispos en el concilio de Nicea en el 325. Bien, vamos a empezar por esto. En primer lugar, el concilio ecuménico de Nicea, que ya lo he comentado, año 325, condenó a aquellos que negaban que Jesús fue o había sido Dios hecho hombre. En primer lugar eso, o sea que Jesús tuvo que nacer, ¿no? Esto es importante. Jesús tuvo que nacer. Y acá nosotros encontramos una diferencia en esto. Mientras en las iglesias orientales era el combo de que estuvo en el mundo, pero vino con el objeto de redimir y esto y lo otro, y llegamos a los milagros, en cambio ya empieza a haber una racionalización del cristianismo, planteando, bueno, está bien, si vino, tenemos que ver cuándo, ¿no? Ya es una cuestión más ordenada en el espacio-tiempo. Bien, el 25 de diciembre, como hemos comentado, era una fiesta importante en honor al sol. El emperador Constantino pretendió unir el culto solar al cristiano. Para encontrar esta fecha, entonces, tuvo un papel importante la presencia del Imperio Romano. Pero en el Imperio Romano, el culto a Mitra era el que se celebraba el 25 de diciembre, el día del solsticio de invierno. O sea, a partir de ese día comienza a extenderse, a partir de esa noche comienza a extenderse poco a poco el día hasta llegar a que en el hemisferio norte ya haya plena luz con la primavera. Entonces, resumiendo,
el símbolo de la luz que brilla en las tinieblas aparece en la elección ya del 6 de enero. Se impuso un día en el que el mundo pagano, ahora con el 25 de diciembre, celebraba la fiesta del sol invencible. O sea, lo decimos así, si bien estaba la fecha del 6 de enero, la fecha del 25 añadió un tinte distinto para que los paganos o los romanos unieran ambos cultos. El 25 de diciembre queda entonces como una fecha que poco a poco se fue extendiendo a partir de los comentarios de los teólogos de la época y de cómo las distintas comunidades lo fueron adoptando. Pensemos nuevamente que no había redes sociales, que por lo cual por lo tanto era necesario que esto se fuera extendiendo poco a poco. Iban llegando personas que iban explicando en las distintas comunidades todo lo que era nuevo en materia teológica. Además, acá empiezan entonces a darse la palabra de los obispos, ¿no? En este caso, los que estaban, digamos, como referentes en el siglo IV, en el siglo V, y entonces ahí comienza a bajarse una línea que involucra a todas las comunidades. No olvidemos, por ejemplo, el siglo V, las palabras de San Agustín, y todo lo que San Agustín podía llegar a comentar, bueno, de algún modo eso permeó. A partir de la segunda mitad, entonces, del siglo IV, la fiesta del 25 de diciembre se fue propagando desde Roma por toda la cristiandad. Se impuso la fiesta de Navidad y de alguna manera llegó a todo el espacio geográfico conocido. Pero no todos estaban de acuerdo. Por ejemplo, en la zona oriental, en Siria, no estaban de acuerdo, ¿no? En Antioquia o Antioquía, por muchos años no se aceptó, salvo con la intervención de San Juan Crisóstomo, que sermón tras sermón quería convencer. La iglesia de Egipto se resistió, ¿no? Hasta mediados del siglo V. Y ahí es donde, bueno, de alguna manera vemos que el cristianismo no fue uniforme. Y en Jerusalén, ¿qué pasó, no? En el centro de todo. Justamente en Jerusalén no se logró privar a la antigua fiesta de Epifanía, la del 6 de enero, el contenido principal en favor de la nueva fiesta. O sea, seguían pensando de que de la noche del 5 al 6 de enero era la noche fundamental, que venía con ese combo desde el nacimiento hasta la manifestación en las bodas de Caná y la redención plena que Jesús quería traer al mundo. Pero ya un siglo y medio después, finales del 500, por así decirlo, del siglo VI, ya comenzó a darse el 25 de diciembre. Pero hay un dato que es muy interesante. La iglesia armenia, ¿no? Hoy día todavía celebra el 6 de enero como, no como el día en el cual sí o sí ocurrió, sino como el día en el cual los primeros cristianos de los primeros 3 siglos recordaban ese combo redentor, ¿no? Nacimiento, desarrollo, las bodas de Caná incluidas. Y bueno, esto es interesante, ¿no? Porque tanto el 6 de enero como el 25 de diciembre eran 2 días de fiestas paganas, pero que el cristianismo entendió en ese momento la necesidad de poder extender su mensaje, un mensaje de creación y de recreación de la humanidad y del mundo, y un mensaje de redención a partir de la presencia de Jesús. Y bueno, la forma más conveniente que tuvieron en ese momento fue justamente que los cristianos tomaran en cuenta la necesidad de recordar en una fecha algo puntual. Porque si vemos en la Biblia, siempre se recuerdan en fechas puntuales las cosas, ¿no? Por ejemplo, la Pascua, el Pentecostés, o sea, Pesaj, Shavuot y otras tantas festividades que en el denominado Antiguo Testamento para los cristianos, pero en el Tanaj también para los judíos, siempre se recuerdan. Así que bueno, es muy interesante esto del 6 de enero, en algún otro momento lo vamos a ampliar y vamos a ver cómo
aparece, ¿no?, este concepto de la Epifanía, porque es muy interesante, ¿no? La Epifanía es no solo la aparición de Jesús, sino que también la llegada de los magos, el bautismo, los milagros, eh, eh, y hasta el bautismo de Jesús en las aguas del Jordán, y en Caná de Galilea ahí dando su primera manifestación milagrosa, San Juan capítulo 2. Así que bueno, esto es un poco también para que pensemos en la amplitud de la cultura cristiana, que las cosas no siempre fueron como son en la actualidad, y que gracias a Dios en la diversidad uno encuentra manifestaciones humanas que son muy interesantes y que promueven justamente el diálogo. Siempre planteamos esto y no hacemos nada en tono de crítica, sino en tono de sumar conocimiento. Y luego cada uno, según su conciencia, sus conocimientos, sus prácticas religiosas, se ordena entonces y en torno a una expresión religiosa particular. Así que bueno, esperemos que estos días sean de paz, de tranquilidad en nuestro país, en el mundo, en la medida de lo posible, y que bueno, el mundo cristiano, ¿no?, se renueve en su fe, tanto en su manifestación ortodoxa, protestante o católica, y que justamente siga tendiendo lazos de diálogo y de compromiso fraterno con otros pueblos y con otras culturas, porque ese es el sentido también de lo que el cristianismo considera como Navidad. Bueno, como siempre, cualquier duda, cualquier crítica, cualquier consideración sobre el tema, pregunta, cuestionamiento, siempre en el buen sentido y con deseos de diálogo, son bienvenidos. Y bueno, nos reencontraremos el próximo sábado para avanzar un poquito más en este tiempo de especial, ¿no?, teológico y pastoral que vive el cristianismo, y le vamos a adosar ya, digamos, algo muy interesante que tiene que ver con una festividad judía que comienza mañana por la noche, o sea, el día lunes, considerando cómo se cuenta el día en el judaísmo, que es la fiesta de Hanukkah. Así que el próximo sábado aunaremos lo que hablamos de Navidad, también con Hanukkah, para ver por qué la coincidencia de fechas. No tienen que ver entre sí, pero bueno, ya que la coincidencia está a nivel temporal, vamos a comentarlas a ambas para marcar diferencias, pero también puentes de diálogo que pueden ayudarnos a mejorar la relación entre las personas, en una época en la cual es necesario escucharse y tener en cuenta lo que el otro está pensando. Muy bien, nos vemos, muy buena semana.